Por favor, si tienes XRP y estás pensando en vender ahora mismo, hazlo, pero hazlo solo después de ver este vídeo, porque hoy no vengo a decirte si el precio va a subir mañana o pasado, ni a hacer predicciones fáciles. Hoy te voy a enseñar 3 indicadores que cuando entiendas cómo funcionan de verdad pueden cambiar completamente tu forma de ver el mercado y tu decisión de vender. Y te aviso desde ya, el último indicador que vamos a ver es el más simple, el más absurdo a primera vista y al mismo tiempo el más importante de todos. Precisamente por eso es clave que te quedes hasta el final, porque casi nadie lo tiene en cuenta y suele aparecer justo cuando el mercado está a punto de hacer lo contrario de lo que espera la mayoría. Y no vamos a hablar desde el ruido, ni desde titulares alarmistas, ni desde redes sociales. Vamos a hablar desde datos reales, gráficos que existen y que cualquiera puede comprobar si se toma el tiempo de mirarlos con calma. Porque el problema no suele ser vender. El problema es vender sin entender el contexto. Vender por cansancio, por frustración o por miedo al ver el precio moverse en contra. Y cuando eso ocurre, normalmente no es casualidad, suele ser justo cuando el mercado necesita que tomes esa decisión. Así que antes de hacer nada, antes de dejarte llevar por el precio o por lo que dice la mayoría, quédate y mira estos datos conmigo. Al final del vídeo no te voy a decir lo que tienes que hacer. La decisión será tuya, pero esta vez con información y no con miedo. Antes de entrar en los gráficos y en los indicadores, hay algo que necesito dejar muy claro, sobre todo porque este es un canal de XRP y en este vídeo vamos a hablar bastante de Bitcoin. Y no es una contradicción ni un cambio de enfoque. Bitcoin es el activo que marca el ritmo de todo el mercado de criptomonedas. Es el que concentra más capital, más liquidez y más atención. Y aunque tú no tengas Bitcoin o no te interese, su comportamiento afecta directa o indirectamente a todas las demás criptomonedas, incluido XRP. Cuando Bitcoin se mueve, el resto del mercado suele acompañar. Cuando Bitcoin entra en una fase alcista, XRP tiende a seguirle. Y cuando Bitcoin corrige, XRP normalmente sufre incluso más. Por eso, si queremos entender qué puede pasar con XRP, primero tenemos que entender en qué punto del ciclo está Bitcoin. Aquí es donde mucha gente comete el error de analizar XRP de forma aislada, mirando solo su precio diario, sin contexto y sin entender qué está moviendo realmente al mercado. Así es muy fácil tomar decisiones precipitadas. Vamos con el primer dato importante y uno de los más útiles para entender por qué el precio está exactamente donde está hoy. Este gráfico se llama URPD y explicado de forma sencilla nos muestra en qué zonas de precio se ha comprado y vendido más Bitcoin a lo largo del tiempo. Esto es clave porque el precio no se mueve de forma libre. El precio se frena donde ha habido mucho volumen y se mueve rápido donde ha habido poco. Por eso hay zonas donde el mercado se queda atascado durante semanas y otras donde el movimiento es mucho más rápido. Si miramos este gráfico ahora mismo se entiende perfectamente la situación actual. Estamos en una zona donde ha habido muchísimo volumen acumulado, lo que ha generado un soporte muy fuerte alrededor de los $84.000. Y por arriba tenemos una resistencia todavía más fuerte en la zona de los $90.000. Eso explica por qué al precio le cuesta subir, pero también por qué le cuesta caer. Y aquí viene algo importante, este indicador no predice el futuro, no te dice lo que va a pasar mañana. Lo que hace es mostrarte los puntos clave por donde el precio puede moverse y donde va a encontrar fricción. Si observamos con atención, también se aprecia un espacio con muy poco volumen por debajo del precio actual. Ese hueco, tarde o temprano, el mercado suele rellenarlo. Esto significa que no sería ninguna locura ver a Bitcoin bajar hacia la zona de los $70.000, sin que eso implique un mercado bajista ni un cambio de ciclo, sino simplemente un movimiento natural dentro de la estructura del mercado. Para confirmar que ese posible movimiento no implica un final de ciclo, entramos en el segundo indicador que sirve precisamente para identificar cuándo el mercado está realmente cerca de un techo importante. Se conoce como el indicador de la cima del ciclo Pi y su lectura es mucho más sencilla de lo que parece. Este indicador se compone de dos líneas, una viene desde abajo y la otra se mantiene por encima. Históricamente los grandes máximos del mercado se han producido cuando la línea inferior sube y termina chocando con la superior. Ese cruce ha marcado en ciclos anteriores zonas de euforia extrema y finales de tendencia alcista. Ahora mismo, si observamos este gráfico, lo que vemos es justo lo contrario. Las dos líneas están muy separadas entre sí. La línea que suele marcar el final del ciclo está todavía lejos de la otra, lo que indica que estructuralmente el mercado no se encuentra en una zona de techo.
Esto es importante porque mucha gente confunde correcciones normales con finales de ciclo. El mercado puede caer, consolidar o moverse lateralmente sin que eso signifique que todo ha terminado. Este indicador nos ayuda a separar el ruido del contexto real. Por eso, incluso aunque Bitcoin bajara a zonas más bajas para completar movimientos pendientes, eso no invalidaría el ciclo alcista. Simplemente sería una pausa dentro de una estructura mayor que todavía no muestra señales de agotamiento. Y cuando se observa este indicador con calma, se entiende por qué el miedo actual no encaja con los datos de largo plazo. Ahora vamos con el último indicador, que es probablemente el más sencillo de todos y al mismo tiempo uno de los más importantes, tan sencillo que mucha gente lo desprecia, y precisamente por eso es tan importante. Hablamos de Google Trends. Aquí no hay fórmulas ni gráficos complicados, simplemente entras en Google Trends y buscas términos como Bitcoin, XRP o criptomonedas. Lo que aparece es una gráfica que muestra el interés de la gente a lo largo del tiempo, con picos y mínimos de búsquedas. Y este gráfico tiene una particularidad muy clara: suele comportarse de forma inversa al precio. Cuando hay picos fuertes de búsquedas, cuando todo el mundo está interesado y hablando del mercado, normalmente eso coincide con caídas posteriores en el precio. Y cuando no hay interés, cuando casi nadie busca criptomonedas, suele ser cuando se construyen los movimientos alcistas. Un ejemplo muy claro es a inicios de 2025. En Google Trends se observa un pico fuerte de búsquedas de criptomonedas. En ese momento Bitcoin estaba alrededor de los $100.000. ¿Qué ocurrió después? Una caída muy fuerte hacia la zona de los $75.000 y $70.000. Otro ejemplo es septiembre de 2023. Apenas había búsquedas, no había interés ni ruido, y a partir de ahí el mercado pasó de los $24.000 a los $80.000 en pocos meses. Por eso este gráfico es tan útil. Cuando todo el mundo busca suele ser tarde, cuando nadie busca suele ser el principio. Y ahora mismo, si miras Google Trends, no hay picos de interés ni señales de euforia generalizada. Después de entender la estructura del precio, el punto del ciclo y la psicología de las masas, falta una pieza clave para que el mercado pueda moverse: la liquidez. Esto no es un indicador técnico como tal, es una gráfica que muestra cuándo entra o sale dinero del sistema. Y sin liquidez el mercado simplemente no puede subir. La forma más sencilla de entenderlo es con una analogía. La liquidez es como la gasolina de un coche. Puedes tener un motor perfecto, ruedas nuevas y una carretera despejada, pero si no hay gasolina, el coche no avanza. En los mercados ocurre exactamente lo mismo. Si no entra liquidez, el precio no tiene fuerza para moverse al alza. Lo interesante es que, observando esta gráfica, se puede ver que desde julio de 2025 ha habido una inyección constante de liquidez en el mercado. Eso no garantiza subidas inmediatas ni movimientos verticales, pero sí crea las condiciones necesarias para que el mercado se mantenga vivo y pueda desarrollarse. Cuando juntas esta entrada de liquidez con lo que hemos visto antes, el mensaje es claro: no hay euforia en las búsquedas, no hay señales de techo de ciclo y el mercado sigue recibiendo combustible para moverse. Esto no significa que el precio no pueda corregir o consolidar, pero sí que el contexto general no encaja con un final de ciclo. La liquidez no avisa cuando llega el movimiento, solo prepara el terreno, y normalmente cuando el movimiento ocurre, la mayoría llega tarde. Para cerrar, quiero volver a la idea principal. Aunque este canal sea de XRP, hemos analizado Bitcoin porque sigue siendo el activo que marca el ritmo de todo el mercado. Cuando Bitcoin se mueve, XRP suele acompañar ese movimiento. Los datos que hemos visto apuntan a lo mismo: el precio está en zonas lógicas por volumen, el ciclo no muestra señales de techo, no hay euforia en el interés general y el mercado sigue teniendo liquidez para moverse. Ese contexto no encaja con un final de ciclo. Por eso decía al principio que si estabas pensando en vender, lo hicieras, pero solo después de entender el contexto. Vender por miedo o cansancio no es estrategia. Ahora tienes la información. La decisión, como siempre, es tuya. Si te ha gustado el vídeo y lo consideras de calidad, me ayudas muchísimo activando la campanita y dejando una suscripción y un like en este vídeo. Nos vemos en el vídeo de mañana.